Muy bien. Bueno, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. Mi nombre es Kathleen en México y esta semana continuamos con Historias de Salvación en el capítulo número 15 que se titula Mark, nuestro mecánico. Bueno, preciosas, yo quiero platicarles algo de lo que mi amado ha estado hablando, no solo a través de esta lección, sino de algunos recursos que han estado compartiendo en el ministerio. Desde el domingo que empezamos a leer las lecciones de Moviendo Montañas con Lisa, y ayer también con el compañerismo de Anastasia del capítulo Tengan Fe. Y hubo algo también que compartieron en el blog nuestra querida Marta de Brasil, que hablaba sobre quién dijo. Y todas estas lecciones, junto con esta historia de salvación de esta semana, han hablado mucho mi corazón en la palabra fe, en ver cómo esa fe de Eri, específicamente hablando de esta historia, pudo hacer, porque no fue ella realmente, pues fue esa fuerte convicción que ella tiene de creer que el Señor puede hacer muchas cosas, todo, cómo ella pudo poner esas manos arriba del capo de su camioneta y creer que el Señor lo podía sanar. Entonces, el versículo con el que empezábamos esta lección decía, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero lo que mi amado me guió fue a leer un poquito más arriba de este mismo versículo y decía, y estas señales acompañarán a los que crean en mí. Y luego dan una lista. Los que crean en mí, en mi nombre, podrán expulsar demonios, podrán hablar en lenguas, podrán tomar las serpientes en sus manos, podrán beber veneno y este no les hará daño. Y luego ya continúa con el de apertura de esta lección que decía, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y recordé lo que el Señor me hablaba en la historia de salvación pasada, donde me hablaba mucho de que en base a nuestra fe, las cosas son hechas. Y entonces me hacía recordar cómo en lo que yo estoy creyendo, que en este caso sean las promesas del Señor, la palabra que el Señor me haya dado, todo eso que hemos hablado en nuestros tiempos a solas, y que sabemos que viene de Él, porque aquí es donde entonces conecto con la lección de quién dijo, que muchas veces creemos tener una conversación con el Señor, pero realmente la estamos teniendo con nosotros mismos, con nuestras creencias, con lo que hemos visto y hemos creído, porque el mundo nos ha enseñado o porque ya es algo muy arraigado dentro de nosotros. Y entonces, en base a lo que hemos estado creyendo, es como actuamos en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver que a lo largo de las historias de Erin y de sus libros, ella nos habla de cómo su viaje o su relación con el Señor comenzó desde que ella era muy pequeña, desde los 7 años. Y ella misma lo menciona en muchas ocasiones, cómo su fe y cómo su relación ha ido creciendo y ha ido madurando. No sé si tuvieron oportunidad de leer la publicación del blog de hoy, donde ella decía que ya no oraba, o que alguna vez nos va a hablar sobre ese tema, porque ha aprendido a confiar tanto que es como que, pues lo que tú quieras, pues eso se va a hacer y yo estoy bien con eso. Entonces, me gustó mucho conectar como que todo lo que he estado leyendo en estas semanas con esta lección, porque yo había algo que tenía muy arraigado en mi corazón, una creencia, de que el Señor solo hacía aquello que era conforme a su voluntad. Que si yo estaba pidiendo algo, un deseo o un anhelo que yo tuviera en mi corazón, pero no estaba alineado con su voluntad, el Señor no lo iba a hacer. Y digamos que era como una verdad a medias en lo que el Señor me ha estado revelando, porque realmente yo he aprendido, y la serie de Cómo ser bendecida nos ha enseñado mucho, de que Él es un Dios que su naturaleza es bendecirnos, que su naturaleza es darnos. Entonces, muchas veces con este pensamiento lo que yo he hecho es, como decíamos en otras lecciones también, lo he querido enfrascar en que el Señor solo puede hacer esto o el Señor solo quiere hacer esto en mi vida porque
lo demás no es su voluntad. Entonces, recordaba con estas mismas historias de cómo ser bendecida, que hay una lección donde te dice que busques, que busques a Dios específicamente para ya no tambalear como en tu fe ni en tu creencia de si Él quiere restaurar tu matrimonio. Y recuerdo que cuando yo leí esa lección y estaba pasando en mi proceso, eh, recuerdo en ese momento haber preguntado o haber hablado con Él de esta manera. Yo sé que tú puedes, porque no hay nada imposible para ti y porque tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Y eso me queda claro, o sea, eso no lo dudo. Pero lo que yo quiero preguntarte es si tú quieres, porque de poder sé que puedes, pero yo no sé si tú lo quieras hacer. Y recuerdo que mientras estaba en silencio intentando escuchar la voz del Señor, Él me recordó el título del libro, Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Pero en lugar de cómo va a restaurar tu matrimonio, a mí se me venía la palabra quiero. Cómo el Señor puede y quiere restaurar tu matrimonio. Entonces empecé a escuchar como un susurrito que me decía, yo quiero sanarte y yo quiero sanarlos. Yo quiero restaurarte y yo quiero restaurarlos. Y entonces empecé como a traer esa convicción, quitarme esa creencia que yo había tenido, que yo decía, bueno, pues sí, el Señor sí puede, pero tal vez no lo quiera hacer. Entonces, pues no está alineado a su voluntad, entonces tal vez no vaya a suceder. Y esa misma lección recuerdo que nos decía, como la prueba de Gedeón, pídele al Señor que te compruebe como que lo que estás escuchando o pidiendo, pues una confirmación. Y yo recuerdo específicamente, iba a ser 14 de febrero y pedí ramo de flores. Yo dije, no me importa de quién vengan, no me importa. Bueno, pues el Señor lo confirmó. Ya estoy hablando más porque no estaba en mis notas hablar de esto, pero yo no sé por qué el Señor me lo está recordando. Me llegaron 2 ramos de flores, y una noche antes del 14 de febrero, o sea, el 14 de febrero, una noche antes. Y para mí eso fue el cambiarme esa mentalidad, ese doble ánimo, esa duda de decir, sé que puedes, pero no sé si quieres. Entonces, eh, estas lecciones y el testimonio que les platico es porque es en base a nuestra fe, como vimos la semana pasada, que muchas cosas son hechas. Y de ahí fue como tomarme de su mano y decir, ok, se están presentando los papeles de divorcio, o sea, hay muchas cosas que mis ojos ven, pero en fe, conforme a lo que hoy tú, yo y hablamos, y tú me diste como palabra y tú me susurraste en mi oído, yo confío y yo creo. Y entonces, ¿por qué les hablaba de esto? Porque entonces yo me empecé a meditar en esto cuando estudiaba la lección y yo decía, el deseo de Eri era que su camioneta pues se arreglara, ¿verdad? Que sanara. Pero a veces yo personalmente podría pensar, bueno, pero es un deseo egoísta o un deseo tal vez lleno de, como hemos leído en otras, en una lección, a mí me impacta mucho esa palabra, lleno de, como de lujuria y no del contexto en que el mundo tiene esa palabra de lujuria, sino que la lujuria es como un deseo desordenado de querer obtener algo con mucho deseo. Y no precisamente porque nos haga bien, sino porque es un deseo desordenado. Entonces, cuando yo meditaba en esto, yo decía, Señor, pero realmente tu palabra dice, y es aquí donde vuelvo a lo mismo de la lección, ¿quién te dijo? Tu palabra dice que me deleite en ti y tú me concederás los deseos de mi corazón. Entonces, en esta historia de salvación, por lo que hemos visto en la historia de Erin, ella se ha deleitado en el Señor desde hace mucho tiempo. Su fe, su confianza en Él crece y madura con los años. Y el hecho de que ella confiara tanto en el Señor para que lo hiciera, para ir a poner esas manos sobre su camioneta, no era nada más para cumplir el deseo del corazón de Erin. A mí lo que me mostraba el Señor con esto es que también había un propósito ahí y era que este muchacho, Mark, fuera como lo presenciara, porque yo también meditaba en esto y decía, bueno, mira, Erin podía haber orado o se lo hubiera podido pedir a su amado antes de hacer la llamada al mecánico para que fuera a revisar su camioneta. O ella se pudo haber encerrado en su closet de oración y pedírselo.
O tal vez ella lo hubiera hecho en silencio cuando veía que su camioneta se apartaba. Lo pudo haber hecho en cualquier momento, pero ella, con esa relación que ella ha desarrollado, ella se sintió guiada en ese momento. Hacerlo cuando el muchacho estaba arriba de su coche y la estaba viendo directamente por el vidrio. Y no la hizo con una doble intención, simplemente siguiendo la dirección del Señor y siendo obediente. Porque el Señor quería bendecirla, el Señor quería darle el deseo de su corazón, pero también el Señor quería que Mark lo viera, que el Señor tenía un propósito en eso, que Erin no hizo más que decir, bueno, pues me siento guiada a ir y poner las manos en este momento, no importa que Mark se ría. Pero ya era plan, ya era algo que el Señor tenía preparado, ¿verdad? Entonces, esto es, no sé si pude compartir el mensaje de lo que esta lección me dejó, porque a lo mejor revolví muchas cosas, pero realmente me hablan mucho de la fe, de lo que creo, de a quién escucho, de en qué es en lo que estoy creyendo y meditando. Por ejemplo, ayer en el compañerismo, Karina nos compartió algo bien lindo que era decir, o sea, yo desayuno como y ceno la palabra. Entonces, o al menos eso está intentando implementar en su rutina, ¿verdad? Y es decir, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que traes meditando en tu cabeza? ¿Qué es lo que se está renovando en tu mente? ¿Sigues pensando en todo lo del pasado? ¿En todo lo que parece imposible, en todo lo que tus ojos ven? ¿O estás renovando tu mente y meditando y creyendo en toda esa palabra de la que te estás alimentando, en la que el Señor te responde muchas veces cuando tienes tus tiempos con Él? Y pues básicamente esto es lo que yo les quería compartir. Tengo muchísimos otros testimonios de fe. Ya recordé algo, espérenme tantito. Me acordé del capítulo de Lisa. El domingo nos hablaba del primer tema de Moviendo Montañas. Y cuando estudiaba esta lección y lo quería conectar, porque creo que sí se los quiero compartir, es que Erin decía, una parte de ese capítulo decía que sus hijas le preguntaron Erin les platicó sobre el nuevo libro que estaba escribiendo y era este, el de Moviendo Montañas. Y cuando sus niñas escucharon el título dijeron, ah, mamá, sabemos a lo que te refieres. Entonces sus niñas le dicen, pero una vez le dijimos a la montaña que se moviera y pues no pasó nada. Entonces Erin busca al Señor por sabiduría para decirle cómo decirles a sus niñas esto, ¿no? Cómo explicárselo de una manera amorosa. Y que ella les dice, es que hagan de cuenta, o bueno, es como si ustedes tuvieran ya ese regalo de esa fe de mover montañas, de esa fe de creerle al Señor por cualquier cosa y poder hacerlo. No solo tenerlo, sino el que funcione. Pero lo que ella les decía era, lo relacionaba con un coche y decía, es como si yo ya les tuviera un coche ahorita a su edad, no sé cuántos años tendrían sus hijas, vamos a suponer 5 y 9 años. Y pues evidentemente unas niñas a esa edad no pueden manejar, ¿verdad? Entonces les dice, el regalo ahí está, es tuyo, funciona, solo es de que lo eches a andar, pero para que lo puedas manejar, tienes que tener la madurez. Y entonces, esto también era algo de lo que me hablaba la lección. El Señor quiere darnos los deseos de nuestro corazón, pero tenemos que tener cierta madurez para poder hacer uso de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no tenemos la madurez, nuestros deseos son egoístas. Nuestros deseos están llenos, como les decía ahorita, de lujuria, de un deseo desordenado por solo obtener lo que nosotros creemos que es lo que nos va a hacer felices, que es lo que es correcto a nuestros ojos. Y realmente es algo, es un poder que está ahí y que podemos desatar en cualquier momento, pero creo que lleva tiempo poder tener las habilidades para saber manejarlo, porque también creo que en esa madurez empezamos a pedir cosas no solo para nosotros, sino también para los demás. O sea, nuestro deseo deja de ser tan egoísta. Bueno, bellas, ahora sí, esto sí es todo lo que yo les quería compartir. Mi bella Esperanza, no sé si tú quieras compartirnos algo el día de hoy acerca de la lección o algo que el Señor esté haciendo hoy en tu vida. Hola, Katin. Hola, hola, adelante. Esperanza en Colombia. Bueno, al leer esta lección, mi amado me recordó un versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6.
Dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Entonces, eh, al leer esta lección, él me recordó que solo somos instrumentos para plantar la semilla. Puede ser con un acto de amor, un abrazo, una palabra o una sencilla oración. Pero en sí toda la gloria es para Él, quien es el que permite y hace que la planta crezca y dé su fruto. Porque el verdadero poder para transformar vidas y dar crecimiento espiritual recae únicamente en nuestro amado Señor. Eso quería compartir, Kat. Muchas gracias, Esperanza. Gracias por compartirnos esa palabra, porque nos vuelve a poner los pies en la tierra, ¿verdad? También a veces que creemos que, como hemos meditado, que a veces depende de nosotras o que nosotras hemos hecho gran parte del proceso y creo que eso es algo que estas historias de salvación a mí me han dejado muy claro. O sea, ponerme los pies en la tierra y reconocer siempre mi pequeñez en esas historias de salvación que el Señor ya tiene planificadas y de las cuales solo nos ha hecho partícipes, como digo muchas veces, como espectadoras o tal vez como pequeñas colaboradoras. Es esa parte que nos mencionas, lo que decía la lección cuando ella decía, ya había hecho mi pequeña e insignificante parte en esto. Cuando ella gritaba y decía, Mark, tú sabes que esto, que el Señor sanó mi camioneta, pero que ella supo hasta dónde detenerse, ¿verdad? Que es lo mismo que a mí me hablaba en la lección de sonrisa desdentada cuando ella decía que tenía muchas ganas de acercarse a esta persona, porque pues obviamente se alegraba de ver su cambio, pero que ella sabía hasta dónde en la prudencia de no quiero que él vaya a desviar su atención y su acción de gracias de donde debería de estar, que es en el Señor. Entonces, me recordabas mucho esto cuando lo mencionabas, Esperanza. Y si somos, tal vez en alguna ocasión nos toque que el Señor ponga la semilla en nuestra mano para solo ir a colocarla, pero no es nuestro trabajo que crezca, que madure y que dé fruto. Realmente todo eso lo va a hacer el Señor. Gracias, querida, por compartirnos. Mi querida Karina, ¿quieres compartirnos algo, Bella? Hola, buenos días, hermosas novias. Qué hermosa escucharlas. Realmente me aprendo mucho escuchando porque sí leí la lección y me encanta. Cuando yo conocí este ministerio y leí los primeros historias de Erin, yo me admiraba de la fe tan grande que ella ha logrado desarrollar a través de la intimidad, obviamente, con su esposo celestial. Y yo siempre pensé que algún día yo iba también algún día yo también voy a tener ese grado de fe. Y me encanta porque como nuestro amado esposo se vale de cualquier cosa. A él nada lo limita para que nosotros podamos conocerle de manera personal. Y en la lectura que tenía hoy en la mañana, ya había leído la lección y en el libro de Proverbios que toca hoy, pues el Señor me lo recordó cuando dice que el corazón del rey está en sus manos. Y por una experiencia que yo tuve anoche, que me tocaba, hay algo que a mí me está deteniendo. Yo le decía a mi amado, por favor, dime qué es lo que me detiene y yo quiero que me lo muestres porque no lo puedo ver, porque yo siento que algo me está deteniendo y me detiene mi restauración personal, que es la que ahorita a mí me tiene atareada. Y entonces es el hecho de someterme. Yo no sé si alguna de ustedes ha lidiado con eso, pero a mí me está costando mucho someterme. Debido a mi infancia, yo nunca tuve una autoridad presente. Entonces siempre tuve que decidir por mí misma. Y es algo que ya el Señor, pues, Él ya trató conmigo, pero a mí en lo personal me toca hay un día en específico que me toca mandar un mensaje para mi esposo terrenal, mostrándole una cuenta de banco y a mí no me gusta. O sea, es algo que Él ha especificado que lo tengo que hacer así, pero a mí no me gusta porque siento como que yo lo estoy haciendo a propósito o yo lo estoy llamando, y no me gusta. Entonces, yo le decía anoche a mi amado esposo cuando llegué a la casa, yo sé que tengo que mandar ese mensaje pero yo no quiero. Y yo le decía, pero bueno, lo voy a hacer por obediencia a ti.
Entonces, en la noche no me podía dormir y hablé con él y le pregunté, dime, ¿qué pasa? Y entonces encontré que es falta de humildad. No soy lo suficientemente humilde. Yo necesito someterme y recordaba la escritura del libro de Segunda de Crónicas. Y como él siempre confirma lo que él me quiere decir, da la casualidad, no casualidad, ¿verdad? Porque en él no existen, que bueno, en la mañana Erin ha dicho que cuando tengamos algo, trabajemos con él, ¿verdad? Que busquemos en las escrituras y trabajemos con él. Pues hoy en la mañana en mi devocional busqué de la humildad y busqué qué es realmente ser humilde, cómo puedo ser humilde, y buscando en la palabra y encontré algunas escrituras que me llegaron mucho a mi corazón. Y cuando ya fui a mi trabajo, ya entré al aula de clases, todas las mañanas nosotros hacemos una reflexión, que yo trabajo en una escuela católica, entonces toca hacer la reflexión sí o sí, y me toca, y no van a adivinar de qué era el tema de la reflexión de esta mañana, sobre la humildad. Entonces, yo le dije a él, estaba él conmigo, claro, yo lo llevo a todos lados, yo le dije gracias porque sé que es eso me hace falta, necesito humillarme más a ti, necesito aceptar que mi esposo es la cabeza mía, que tú eres la cabeza de él, y es algo que me está costando un montón. Entonces yo le preguntaba, dime cómo hacerlo. Y a través de la palabra encontraba que ayunar era una manera maravillosa de poder rendir esta carne que no quiere rendirse, para poder ser humilde. Y entonces a mí esta lección también me llamó a eso, a la fe para que Él me hable, la fe para que Él me dirija, la fe para que yo sea transformada y perdonada, porque ha sido un caminar, ¿verdad? Ya llevo casi 2 años en esto y no ha sido fácil rendirme. Me ha costado mucho rendirme, por lo mismo de que nunca tuve autoridad. Entonces el tener una autoridad para mí es muy difícil. Y obviamente en mi matrimonio siempre fui yo la autoridad. Entonces, claro, mi amado quiere tratar eso conmigo y parte de ese tratamiento necesita fe. Hoy le decía en la mañana yo, después ya que había hablado con él, lo fácil sería rendirse, lo fácil sería decir, no, yo ya no quiero seguir en este proceso de restauración personal y ya no quiero seguir en este camino. Eso sería lo más fácil y no quiero ser humilde, pero no quiero lo fácil. Realmente yo siempre le digo, quiero que mi corazón sea como la mujer que tú quieres que yo sea para ti, como la novia. Y yo le digo siempre, yo quiero ser la mejor novia que tú puedas tener, pero para eso tengo que tener una transformación. Y entonces me gustó mucho la lección, porque yo admiro mucho a Erin con esa fe tan grande, y a muchas de las que están en este ministerio también las admiro. Les tengo una gran admiración de saber cómo han avanzado y cómo nos dan el ejemplo de esa fe inquebrantable y nos enseñan a escuchar esa voz maravillosa que solo proviene de la intimidad que tenemos con Él. Y entonces yo les testifico de que sí, si no tengo fe, no va a ser fácil rendir esta carne a la humildad, pero que tengo la esperanza de que con Él todo lo puedo y que mi corazón está en sus manos para que Él lo dirija hacia donde Él lo quiera. Gracias por dejarme compartir. Amén, Karina, que así sea. Me recordaste cuando te escuchaba mucho porque pues el hablar de nuestras debilidades, ¿sí? De nuestras carencias y de lo que todavía nos falta por permitir que el Señor siga trabajando y refinando nuestra vida, ¿verdad? Porque todas seguimos teniendo áreas, no eres la única. Y escucharte me recordaba también esta otra lección o recurso que estuvieron compartiendo esta semana de la debilidad, de cómo su poder, y que también me hablaba ayer por medio de la lección de Anastasia, del compañerismo de tener fe, de cómo en nuestra debilidad su poder se hace fuerte. Y esto es lo lindo que hemos aprendido en este ministerio, porque yo no sé ustedes, pero, y todavía me sucede en ocasiones, muchas veces he querido actuar en consecuencia conforme a mi fuerza de voluntad, a lo que yo creo que el Señor ya me ha hablado y que yo debo de obedecer y hacerlo. Y sí, es verdad, hay un tema de obediencia, siempre va a haber un tema de obediencia, pero yo creo, con el versículo que nos habla de que su poder se vuelve más grande o se perfecciona en nuestra debilidad, es ir a Él y pedirles ayuda. Tenemos el canal abierto, tenemos una gran bendición ahora que podemos acercarnos a Él
en cualquier lugar y en cualquier momento. Y que aún antes de que nosotros le expresemos con lo que estamos batallando, que nos cuesta trabajo, lo que nos desagrada, él ya lo conoce. Pero lo lindo es tener ese acercamiento, ir y rendirte ante él y decir, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes la raíz del por qué yo me comporto de esta manera o por qué esto me afecta, porque tal vez a cualquier otra mujer que le pidan una fotografía de su cuenta no le afecta, pero tú, el Señor sabe específicamente esa área en ti. Y algo que él me mostraba hace poco con esto es que él también sabe de esa área débil en mí. Y es una manera, dice un salmo que él nos hizo de manera maravillosa. Y muchas veces no nos gusta esa parte de nuestra personalidad que nos hace débiles. Pero es gracias a esa debilidad, porque él no se equivocó cuando nos hizo de esa manera, es gracias a esa debilidad que nosotros necesitamos esa dependencia de Él para que sea su poder el que se perfecciona en nosotros cuando tenemos que enfrentar esas situaciones. Entonces me encanta escuchar esto porque realmente a mí también me estaba hablando desde mi debilidad acerca de eso. Y es creer, es fe, es creer que es su poder. ¿Sí? Él ya sabe, yo ya sé, porque ya me lo dijo, esa área que Él quiere trabajar. Él ya sabe las emociones, los sentimientos que me generan. Él ya me ha hablado y me ha dicho que es a lo mejor falta de humildad o lo que a cada una nos haya dicho. Pero es ahí donde tenemos una ventaja y un regalo que podemos aprovechar, les digo, es ir con Él y pedirle, creyendo en fe, que su poder se va a manifestar en esa área. Muchas gracias, preciosa Karina, por compartirnos. Creo que por este día sería todo. Que tengan un bendecido día. Las espero aquí la próxima semana con, creo que ya es nuestra última historia de salvación. Las invito a seguir acompañándonos en los siguientes compañerismos esta semana. Les mando un gran abrazo a todas. Bonito día. Bye bye.